El director del restaurante mandó echar a un anciano vagabundo, pero al ver la foto en sus manos, lloró como un niño. El saco que traía le apretaba e incomodaba. No era de su talla. Usarlo en pleno calor le incomodaba en extremo. El pantalón que traía tampoco le quedaba. No era de su talla. Se había echado un baño y se cambió en el bus mientras viajaba porque jamás había pisado la ciudad. De donde venía, el campo, andar en sandalias y no tener que bañarse por el frío extremo a cada momento o la falta de tecnología, ahora le había parecido un cambio radical. La camisa había sido demasiado pequeña. Él no tenía idea de qué talla comprar y por vergüenza a que lo juzgaran por ser del pueblo, tomó la que pensó que le quedaría, pero no había sido así, por lo que se la tuvo que quitar. Se volvió a poner su única camisa que había traído. Estaba algo remendada el cuello, o mejor dicho, él mismo le había dado vuelta el cuello, pues había estado pelada ya de tanto uso y de tanto lavar. En sus manos traía los únicos documentos que parecían servirles, los cuales trataba con mucha delicadeza, pues en medio de ellos traía una fotografía. Hacía 70 años atrás, él había tenido un hermano quien era aventurero. Ambos vivían en la pobreza extrema en Villa Juárez, pero un día este hermano se cansó de vivir en la miseria. Teniendo 16 años, una mañana tomó sus cosas y acariciándole la cabeza, se despidió de él. «Me voy para los Estados Unidos», le dijo, y partió llevando solo agua y algo de dinero. Lo vio alejarse hasta que se perdió en la carretera. No volvió a saber nada de él hasta 3 años después, cuando una carta le había llegado a sus padres. Allí él escribía: «El muy pillo había logrado ingresar a los Estados Unidos. Estaba trabajando en una granja. Tenía estadía, comida y ahora buscaba arreglar sus papeles de alguna forma. Sin embargo, el tiempo pasó y no lo hizo. Siguió trabajando y de vez en cuando le enviaba dinero, pero con el pasar de los años, él dejó de comunicarse». Rogelio siguió con su vida. Se hizo hombre, pero jamás olvidó a su hermano. Las cosas siempre se ponían difíciles, pero al menos no les faltaba para comer. Creyó entonces encontrar el amor. Sin embargo, la mujer con la que se comprometió lo abandonó y lo dejó con su pequeño en brazos. No sabía qué hacer. La crisis y el hambre hicieron mella de sus deseos de ser padre. Buscar la forma de sobrevivir, luego atender a un pequeño, darle de comer y la atención que necesitaba. Todo lo que implicaba se le hizo muy difícil. Tomó una difícil decisión entonces. Se le ocurriría un plan que al final no saldría como lo esperaba. Llevó a su hijo a una beneficencia. Era un orfanato en realidad. Su plan era que lo tuvieran allí por unos meses hasta que él lograra reunir algo de dinero. Tomó una canasta de pan y lo metió allí. Tocó la puerta de aquel orfanato y luego de esto, con mucho dolor en su corazón, se fue. El dolor que sentía por una decisión extrema que había tomado fue muy duro de sobrepasar. Después de ese suceso, tan solo 9 meses habían pasado cuando consiguió una estabilidad, al menos una casa digna y un salario. Se dirigió a aquel orfanato a buscar a su hijo. Habló con los encargados y fue fulminante recibir la noticia que su pequeño hijo de meses de nacido había sido dado en adopción a una familia extranjera. Se las ingenió para dar con su paradero, pero al llegar a la dirección supo por los vecinos que la familia se había mudado a los Estados Unidos. Nadie sabía dónde y él ya no sabía cómo buscar ni en dónde buscar. «Quizá vuelvan, porque esa casa aún es de ellos», le dijeron los vecinos. Rogelio no se desanimó y dejó una carta por si volvían los dueños de la casa. Allí les explicó lo que había pasado y que necesitaba recuperar a su hijo. Por años, Rogelio fue al buzón de aquella familia y no halló respuesta alguna. La correspondencia estaba acumulada y no entraba una carta más en aquel buzón. Abatido por sus propios pensamientos después de mucho, parecía darse por vencido.
Había perdido no solo a su hermano ahora, sino también a su único hijo. Eso lo acompañó por muchos años. Ya tenía 79 años, mientras que cosechaba maíz, cuando un día llevaba el cargamento al pueblo. Al pasar por aquella casa, que siempre le traía aquel oscuro recuerdo, descubrió que el buzón estaba vacío. La propiedad estaba siendo remodelada y había gente. Rogelio entonces se detuvo de súbito y bajó de su viejo camión, repleto de maíz, y le dijo al ayudante que aguardara mientras revisaba un asunto. Corrió a hablar con el encargado y éste le dijo que la propiedad había sido vendida y que los dueños se habían llevado todo. Hay documentos que han dejado para el municipio y algunas personas importantes. Lo demás se lo han llevado. Al indagar un poco más, descubrió que una de las cartas que le habían dejado era la respuesta a sus súplicas que hacía tantos años les había hecho. Querido amigo Rogelio, entendemos tu pesar y lamentamos que no nos hayamos comunicado antes. Mereces conocer a tu hijo y él también que te conozca. La carta databa de hace 5 años atrás. Había sido la última. Esta es la dirección que te dejo, y cuando estés listo, envíame esta documentación a esta dirección. Así podrás venir cuando quieras. Estamos lejos, pero todo es posible. Atentamente, Filemón Arslenian. Saltaba de emoción, lloraba y sonreía. No tenía palabras ni acciones para describir lo que sentía. ¿Sería verdad? No se lo creía. ¿Acaso podría morir en paz sabiendo que su único hijo lo perdonaría por lo que había hecho años atrás? Así habían sido las cosas, y por eso ahora estaba usando un traje nuevo, zapatos nuevos. Se iba a encontrarse con su hijo. Estaba recordando cómo había cambiado su vida ahora, al saber que su hijo aún vivía y que ahora se iba a encontrar con él en algún lugar en los Estados Unidos. La realidad lo trajo a ese instante. Hizo un sonido chupándose los dientes como que el plan no había salido como lo había esperado. Sin embargo, algo que recordaba en su mente o la razón por la que había intentado cambiarse de ropa mientras el bus aún se movía, era que por los altavoces había sido anunciado que Texas estaba a tan solo 10 kilómetros. El llamado de alguien que necesitaba usar el baño lo hizo apresurarse y volver en sí rápidamente. Tomó lo que tenía para salir, hizo un bulto de todo y salió asintiendo con la cabeza en señal de disculpas. Usó el poco equilibrio que tenía para al final llegar a su asiento. Metió toda la ropa que no le había servido en el forro del traje. Qué incómodo se sentía. Del frío pasó rápidamente al calor intenso. El expreso no tenía aire acondicionado. El pasaje que había pagado era el más económico. Sin embargo, era un sacrificio que estaba dispuesto a aceptar, pues al final un pensamiento le daba tranquilidad. Iba a buscar a alguien o encontrarse con alguien de mucha importancia en su vida. Anduvo conversando con un granjero que también viajaba, pero su historia era diferente. Él iba a comprar una raza de ganado diferente para cruzar los suyos y así tener una mejor producción. Rogelio, en cambio, prefería guardar los detalles de su viaje. «Voy a ver a alguien después de muchos años», dijo. Y luego se hizo el dormido. Al final de cuentas, tan solo unos kilómetros lo separaban de su destino. El conductor del bus les informó que en minutos arribarían al terrapuerto. «Que estén preparados», dijo. El corazón del anciano saltó de emoción cuando pisó tierra sobre todo. De un lado de su pantalón sacó un pequeño saquito de tela y sacó algunos dólares. Mientras se iba al baño a refrescarse del largo viaje, contaba el dinero que tenía, todo lo que había ahorrado. Creía que no le iba a alcanzar, pero sí, allí estaba. El fruto de su esfuerzo lo había llevado hasta allí, el camino de sus pies. Después de refrescarse, salió rumbo al paradero de los taxis. Austin era muy grande comparado al lugar de donde él venía. Sin embargo, ya estaba allí, y eso era lo que importaba. En el camino ensayaba las palabras que usaría para presentarse. Incluso el conductor cada cierto tiempo lo observaba cuando éste balbuceaba algunas palabras. Observó la dirección un centenar de veces para asegurarse de que no se estaba equivocando de lugar. Al fin llegó. Se sentó en la banqueta a tomar un respiro.
o a ordenar sus ideas. Observaba el papel doblado y en este una foto de color pero antiguo, casi decolorados. Sus emociones se elevaron a 1000, pero allí estaba la dirección. ¿Era ese el lugar? El restaurante parecía un hospital de lujo, pensó, pero la afluencia de comensales y el tipo de gente que ingresaba en medio le causó algo de temor. Pero no importa, tenía que entrar y buscar la mesa que le había sido apartada. Por unos segundos pareció pensarlo, pero luego dijo, no creo que me haya equivocado. Es este sin dudarlo. La incredulidad huyó de él cuando en la entrada estaba el árbol de pino. Esa pareció ser la señal que había esperado. Afuera hay un árbol de pino. Resonaba en su cabeza la expresión, pues quien le había escrito la dirección lo había mencionado como una pista inequívoca que era el lugar. Eran las 2 de la tarde ya. Ciertamente debería tener hambre. La reservación ya estaba pagada y él podría comer allí, pensó, pero sacudió su cabeza como para poner en orden sus pensamientos y pareció recordar para qué había venido. Empujó la fina puerta de vidrio e ingresó al recinto. El saco de traje que traía ciertamente no le quedaba. Cada cierto tiempo se tenía que recoger las mangas para que pudiera evitar que se viese feo. Al instante uno de los recepcionistas lo interceptó en el camino y algo incómodo le preguntó: «Hola, anciano, me parece que te has equivocado de lugar. Ya te has dado cuenta, ¿no?, de dónde estás ingresando». Rogelio guardó silencio ante la insolencia de quien parecía ser el recepcionista. «No puede ingresar acá, y menos en esas fachas. Le pido por favor se retire». «Mi joven amigo, no me he confundido, y disculpe mi traje, no sé de estas cosas. Mire, yo puedo mostrarle que tengo una reservación». Y sin saludar al anciano, tomó bruscamente el boleto y lo examinó con detenimiento. Parece ser auténtico. «No puede ser», dijo el mozo. «Nada más fíjate cómo está vestido, y por la forma de hablar me doy cuenta de que no pertenece a esta clase alta, ni tampoco es de acá. Es un extranjero. Creo que viene a pedir limosna». «Déjame ver, lo revisaré en el sistema», respondió el mozo con su limitado español. Luego ambos conversaban en inglés, y como era de esperarse, Rogelio no entendía. Observaba solo sus expresiones y sentía que no era nada bueno lo que deberían estar diciendo. «Mire, señor, le voy a cambiar la reservación por el dinero que pagó. Así puede ir a alguna cafetería o algún lugar donde vendan comida de su preferencia. Ya sabe, de gente más como para usted». «No, señores, ustedes no entienden. Yo he venido a hablar con el director del restaurante y no me iré hasta hacerlo». Rogelio entonces tomó los documentos y, usando toda su fuerza y la poca agilidad que le quedaba, se asió de la escalera y empezó a subir lo más rápido que pudo. El mozo y el recepcionista se miraron. «Nos despedirán. Haz tu trabajo». «¿Pero qué puedo hacer? No lo voy a sacar en medio de la gente. Mira cómo está todo. Está abarrotado el lugar. Será un escándalo». Algunos comensales se dieron cuenta del incidente, además que las ropas del hombre llamaban mucho la atención. Rogelio estaba a punto de llegar cuando una voz gruesa y grave lo detuvo. Era un hombre gordo a más no poder, que tenía un fino traje y se lo intentaba abotonar cada cierto tiempo mientras se acercaba. «¿Qué está pasando acá?», dijo el hombre con un tono de desafío. Los mozos se quedaron estáticos, como esperando lo peor. «¿Qué hace este viejo hombre en esas fachas acá?». Nadie dijo ni una sola palabra. «Mi viejo amigo, este no es un lugar para vagabundos como tú. Toma tus cosas y ve por la puerta de atrás. Te estaré esperando con un tupper de comida. Allí podemos conversar». «Señor», le dijo Rogelio, ya molesto por tanto desprecio, «tengo una reservación. He viajado desde muy lejos». «Lo sé, mi amigo, pero ¿qué le parece si lo conversamos en la parte de atrás como le digo? Así no incomodamos a los comensales, y usted me cuenta de esa historia un poco más. Quizá pueda ayudarle. Esta es una buena hora para almorzar». Rogelio estaba decidido a sobrepasarlo, pero le pareció más acertado que conversara con el hombre y le dijera exactamente por qué estaba allí. En el camino iba Rogelio,
un poco animado ya. Era conducido por el lado del restaurante donde no había mucha gente. Entonces, sin que se lo previera, dos hombres tomaron de sus brazos y se disponían a echarlo a la calle. En el camino se caía el dinero que Rogelio había traído producto de sus ahorros con el fin de que si fallaba en encontrar lo que él había venido a buscar, él sobreviviría al final. Mientras éste era casi arrastrado, se hacía fuerte de un papel, doblado, que traía en su mano. Tanto así había sido la brusquedad, que uno de sus zapatos se le salió y el traje pronto quedó ajado, sucio y arruinado. Fue echado a la calle y detrás de éste apareció el hombre gordo, quien sonreía por lo que habían hecho. Cerró la puerta del restaurante y tras unos minutos de mirarlo y burlarse, le dijo al mozo y al recepcionista: «Así es como se debe manejar las cosas. Aprendan de una vez». Y diciendo esto, se fue. Sin embargo, algo estaba a punto de ocurrir. Mientras Rogelio lloraba de impotencia en el suelo, no podía creer que había sido echado por la puerta trasera tras un estratagema, un engaño, cuando incluso había mostrado su reserva. ¿Qué clase de personas eran estas? En ese instante, sin que él se lo esperara, y algo decepcionado y casi hasta las lágrimas, una camioneta negra se estacionó casi al costado de él. En la tolva, detrás de esta, había una suerte de verduras y carne. Descendió entonces un hombre en shorts y tenía una gorra. Tenía una sonrisa animosa, parecía disfrutar de lo que hacía. Al instante presionó algo en su celular y aparecieron los ayudantes de cocina para descargar las cosas de la camioneta. Rogelio creyó que el hombre era un simple repartidor. Quizá él conocía a los dueños y podría ayudarlo en su cometido, pensó. Daría su última batalla. Entonces se acercó algo lastimado. Cuando el hombre gordo salió del restaurante repentinamente otra vez, se había percatado que Rogelio se había dirigido hacia aquel hombre. «Señor, disculpe», dijo el gordo, haciendo adulaciones. «Este vagabundo nos ha causado problemas durante el día, pero le di de comer. Usted sabe, por caridad. En un momento lo retiraré ya, porque está siendo muy pesado». «Hey tú, ya te dije que te fueras. Usted siga, señor, con sus asuntos, que yo me encargaré». El hombre gordo tomó del brazo al anciano y mientras hacía fuerza, Rogelio dio su última pelea porque sepan quién era. «Señor, busco al director o al dueño del restaurante, al señor Chris Arslanian. ¿Lo conoce? Soy su padre. ¿Me escucha? Por favor». El hombre mandó entonces que lo soltaran. «No es necesario, Nazario. Deja al hombre en paz». «Mi buen amigo, lamento tu experiencia aquí. Mira, toma algo de dinero y vete». «Señor, no busco dinero. Me enviaron esta carta. Por eso estoy acá». El hombre tomó entonces la carta y accidentalmente dejó caer una fotografía. Al abrirla, el hombre bien vestido se puso la mano en la boca y no lo podía creer. El hombre gordo añadió: «Señor, el hombre tiene problemas mentales. Mire usted lo que la calle hace». Al tomar el hombre gordo la foto, entonces recordó que en la sala principal del restaurante estaba la misma foto de una versión más grande, pero él no entendía por qué, hasta que recordó la historia que el mismo dueño del restaurante le había contado. «¿Eres tú, padre?». El hombre gordo, al ver esto, cambió su rostro de color. «¿Pero por qué estás así? Te envié el dinero y todo. Me aseguré que viajaras en avión. Te envié las cartas al buzón». Esto dijo mirando hacia el hombre gordo, pues éste había sido el encargado de hacer toda esa diligencia. Rogelio lo observó por unos minutos. Era demasiado para él. Se privó en llanto y el hombre se quitó la gorra y lo abrazaba. Pero quien no acababa de entender aún era el hombre gordo, quien estaba rojo ahora y avergonzado. Después de acomodarlo en su camioneta, pues Rogelio se había descompensado, mandó prender al hombre gordo. La seguridad del local estaba allí. Llamaron a la policía y el gordo fue enmarrocado. Nadie entendía por qué. Así Rogelio supo que su hijo era el dueño del restaurante.
que la carta que había encontrado la había escrito el padre adoptivo del muchacho, pues éste había mandado a vender la propiedad y allí descubrió las cartas que Rogelio dejaba en el buzón. El padre adoptivo de Chris se lo contó, pero no tenían cómo dar con él, así que le dejaron muchas cartas, le enviaron dinero con el director del restaurante, aquel gordo que había echado casi a rastras al anciano. Pero al parecer esta ayuda no había llegado nunca. Había sido el hombre gordo quien sabía de la historia y pensó que el viejo Rogelio jamás aparecería. Por eso se había quedado con el dinero. Sin embargo, no contó con que Rogelio era un hombre trabajador y juntó todo el dinero que podía, y con la carta de invitación, el viejo Rogelio emprendió el viaje hasta dar con su hijo. Hasta ese momento. Al estar más estable, Rogelio y su hijo Chris se reencontraron después de muchos años de no saber nada de ambos. Rogelio vivió con su hijo por 10 años plenos de amor y de disfrutar lo que nunca habían podido hacer. Rogelio falleció a los 89 años feliz y en paz, sabiendo que su hijo en ningún lugar habría podido estar mejor, aunque quizá los caminos de Dios son misteriosos. ¡Qué historia, mis queridos amigos y amigas! ¿Cuántas veces la vida nos ha llevado a tomar decisiones extremas en situaciones extremas? Dios nos mantenga siempre bajo su protección. Gracias por visualizarnos, donde quiera que te encuentres. No olvides darle manito arriba al video, compartir, suscríbete si aún no lo estás. Recibe de mi parte un abrazo a la distancia. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta la próxima historia encriptada.